Testimonios que edifican. Al principio, cuando me vio el radiólogo, me dijo: mira, muchacho, esto va a ser muy duro, porque va a haber momentos muy duros donde tú no vas a comer y tenés que prepararte, tenés que ser muy fuerte. Pero también ese día, cuando el doctor me dijo eso, también fue que nosotros pedíamos a Dios que nos pusiera personas celestiales. Y en ese día él me pregunta si yo bebía alcohol, y yo le decía: no, hace 8 años que no bebo alcohol. Y él me mira y me dice: ¿por qué? Porque yo le dije: porque soy cristiano. Y me mira nuevamente y me dice: yo también. Y mi esposa le dice: ¿de qué congregación es usted? Y él: ¿de qué? Anglicano. Y me dijo: mira, muchacho, vaya a ver la gloria, terminando esto, vaya a ver la gloria de Dios y vaya a poder dar testimonio en tu iglesia. Y yo me sentí que el Señor me habló. O sea, que el Señor lo habló, porque somos uno. Así es. Que el Señor nos habló. Y nos fuimos súper contentos para la casa. Pero también, después que empezó todo el tratamiento, nos dimos cuenta que también él no lo había mentido, que fue demasiado devastador el tratamiento. Bueno, continuando con cuando fuimos a la oncóloga, y ella nos dijo que era un veneno lo que me habían puesto. Tóxico, muy tóxico. Pero nosotros, cuando empezó la primera quimioterapia, mi señora me dijo: no sienta que está entrando la quimioterapia, siente que está entrando la sangre de Dios, que la sangre de Dios te va a curar. Y eso hice. Yo puse mi mano en mi Biblia y me quedé dormido esperando que terminara, porque duraba 2 horas todo el tratamiento, de que pasara todo eso por todo mi cuerpo, 2 horas. Me acuerdo que fue 2:30 y terminamos a las 4:30, donde ella pudo entrar a verme. Y yo puse mi mano en mi Biblia y sentí que el Señor, que la sangre de Cristo entraba en mi cuerpo, que no era el químico que me estaba inyectando, que era la sangre de Dios la que estaba pasando por mi cuerpo, y la que eso me iba a sanar. Y eso es lo que sentí las 3 veces, David: que no había químico, que había la sangre de Dios la que estaba pasando por mi cuerpo y la que me iba a llevar a la sanación. Luego que pasaron 2 meses, fuimos a la consulta nuevamente de este doctor, y me decía: va bien el tratamiento, se está achicando el tumor. Y me dice: ¿no hay sentido dolor? No, le digo yo, no. Y me dice: ¿te estás haciendo? Porque él me dijo que iba a sentir mucho dolor. Me dijo: te vamos a dar un remedio donde, cuando como que te dormían toda la garganta, para que tú tragaras y no. Entonces me dijo: cuando tú te tomes esto, era como un jarabe donde te dormían todo esto, tú tenés que comer. Eso es lo que me dijo: comer. Porque me dijo: tú vas a perder peso y no te van a dar ganas de comer, porque no vas a poder comer. Y gracias a Dios, como te comentaba delante, no utilicé ningún remedio. Nada, no utilicé ni jarabe, ni paracetamol, nada, ningún remedio. Porque había un momento donde si era muy fuerte, me iban a dar morfina. Y si ya era muy fuerte, iba a llegar al tramador. En esa categoría estaban los dolores que el doctor me había dicho que, supongamos, era como fuerte, muy fuerte y demasiado fuerte. Incluso tienen una clínica del dolor en esa fundación, porque creo que los dolores son muy fuertes. Bueno, gracias al Señor y para la gloria del Señor, no sentí ningún dolor en todo, solamente me raspaba y no podía hablar. Pero poco a poco yo fui recuperando todo eso, pero poco a poco, pero siempre dándole la gloria al Señor por cada logro que Él me daba. Yo le daba la gloria al Señor. Y fue en 30 años, como dice mi esposa, el doctor me dijo: ¿sabéis qué? En 30 años
no había visto a alguien que no ocupara ni siquiera un paracetamol para el dolor. Y para la gloria del Señor, porque yo le decía a Isabel, yo no me estoy haciendo, porque de repente yo lloraba y le pedía al Señor que me devolviera mi gusto, que terminara este sufrimiento, porque estaba pasando por una tormenta muy terrible. Estábamos pasando por una tormenta porque yo estaba sufriendo y ella, al verme sufrir, sufría también. Pero yo no me hacía, no sentía dolores, porque el Señor me iba sanando, me iba recuperando. Y eso fue como subiendo poco a poco. Quería volver a la iglesia. Yo le decía a Isabel, bueno, tampoco no me podía enfermar, no podía contraer ni una gripe, porque mis defensas estaban súper bajas estaban, y veía solamente las reuniones por Zoom, por YouTube, y con eso me podía alabar al Señor, y esperando que llegara el buen tiempo, para poder volver a congregarme. Y llegó el momento. Me acuerdo que dijeron que iba a haber solcito, que iba a estar bonito el día, y le dije a mi esposa, vamos al culto. Queríamos dar una sorpresa, ¿cierto? Queríamos dar una sorpresa porque no queríamos contarle a nadie que íbamos a llegar. Bueno, también nosotros tuvimos algunas visitas también en nuestro hogar, porque nos visitaron, primeramente nos visitó la zona 12, con su jefe zonal Patricio Muñoz, su ayudante Daniel, y también fue nuestro hermano Alberto, que en ese momento era jefe de voluntario de la tercera de Puente Alto, para hacer a visitarme y hacer la donación que ellos habían hecho durante el proceso. Bueno, durante mucho tiempo tuvimos la visita también de nuestro hermano Alberto también, y nuestra hermana Patti, donde nos llevaban devocionales, cánticos, palabras, y eso también nos llenaba y nos daba más fe, más vigor. También tuvimos la visita de nuestros pastores, estuvo nuestra pastora también, y estuvieron los oficiales. También estuvo nuestro hermano Roberto Ángel, y también, que era oficial, nuestro hermano Alberto Soto también, para hablarnos de Dios también, para fortalecer un poco la fe que teníamos en el Señor, para que no decayéramos en ese momento tan difícil. Bueno, y así fue pasando el momento hasta que llegamos nuevamente a la iglesia, flaco, débil, pero con ganas de venir a alabar al Señor. Yo me acuerdo también que le pedí al Señor que me diera más vida, le pedí al Señor. Me acuerdo que la primera vez que me hice la quimioterapia, mi vecino de al lado era cristiano. Entonces yo recién venía llegando, no sabía qué es lo que tenía que hacer en la pieza, y me dijo, no, mira, tenés que acostarte, te van a venir a preparar y todo eso. Y me preguntó, ¿tu nombre, Manuel? Y yo le dije, algo me dijo, no me acuerdo muy bien. Yo dije, no, yo ando con mi espada. Entonces cualquier persona no entiende lo que significa tener una espada. Entonces me dijo, ¿tu Biblia? Yo le dije, sí. Me dijo, yo también soy cristiano. Y nos pusimos a conversar y contando anécdotas de cada iglesia, y orando también en las noches por los dos. Luego llegó otro vecino y oramos también por él. La segunda vez que tuve la quimioterapia, me acuerdo que
Eran 2 camas nomás, y al lado había un señor, Moisés se llamaba, yo no sabía que se llamaba Moisés, y me fue a dejar mi esposa porque podía entrar hasta que viniera la quimioterapia, y ella salió. Y mi esposa me había dicho que me quedara 3 días, no 2 días en la clínica, 3 días. Y yo decía, ¿pero para qué? Si 2 días está bien, no 3 días. Y cuando ella se fue, cuando iba a empezar la quimioterapia, nos pusimos a conversar con él y me dijo, ¿tú te gusta el fútbol? Yo dije, sí, me gusta el fútbol y tal. Y ya había empezado la quimioterapia. Y empezamos a hablar un poco de fútbol y después yo me dormí. Y después cuando desperté, me vinieron a sacar todos los aparatos, todo eso. Empezamos a conversar y me dijo, ¿de qué güey soy tú? Y yo le dije, del mejor, del celestial. Me dijo así, y yo sentí que tú eres celestial, que sentí que... Y yo le dije, ¿cómo sabía? Me dijo, ¿sabí qué? Cuando entró tu señora, yo sentí una paz. Por eso cuando me quedé callado, cuando entró tu señora, sentí una paz y me quedé tranquilo. Y yo pesco mi teléfono y llamo a mi esposa llorando. Y le digo, amor, ya sé por qué me tenía que quedar 3 días. Porque tenía que predicarle a ese hombre que estaba al lado. Tenía que predicarle del Señor. Y él me decía a mí, hermano, ¿puede orar por mí? ¿Puede pedirme por mí? Pero por supuesto, yo recién venía saliendo de quimioterapia, pero yo le pesqué mi Biblia y le oré, le prediqué de él cuando más joven iba a la JBC. Él iba a la catedral y también tenía noción de Cristo también. Y yo le decía que él tenía que volver a los caminos del Señor. Y en ese momento cuando él me dice que había sentido esa paz tremenda cuando llegó a la habitación Isabel, y lo llamo a Isabel, la Isabel se pone a llorar y ella me dice que él le había pedido al Señor. Sí, esa misma noche yo sola en mi casa, realmente uno en estas pruebas llega un momento que duda y que dice, Señor, ¿estás conmigo? Y fue ahí cuando Manuel me llama y me cuenta esto que él ya comentó, porque yo quería saber si la presencia del Señor estaba conmigo. Y al instante me llama y me cuenta esto. Y yo, claro, largo a llorar porque el Señor responde al instante, el Señor es nuestra compañía, es nuestro abrigo, es nuestro socorro. Y fue ahí en ese momento que yo sentí que no estaba sola. A pesar de que estaba sola, que estábamos lejos, que estábamos pasando por eso, y que empecé a mirar la casa y decir, Señor, ¿qué está pasando? ¿No me dejaste sola? El Señor me dijo, no, voy contigo donde quiera que vayas. Y eso sentí yo al escuchar este testimonio a este hermano, porque lo pone en manos libres, le dice, hermano Moisés, diga lo que sintió. Y el señor ahí de edad anciano habla y me dice, yo sentí una paz. Entonces fue algo tan bonito, porque uno lo cuenta y quizás no se cree, pero para la gloria del Señor, el Señor pone en cada uno de sus hijos un sello, una marca, algo que hace que seamos luz para el mundo, o que de alguna forma también para nuestra fe podamos volver a creer, para volvamos a sentir, porque no lo vemos, pero lo sentimos, lo percibimos, sabemos que habita en nuestros corazones y sabemos también que Él no es un Dios sordo, Él no es un ídolo, Él es un Dios, el creador de todas las cosas, y desde ese día ya sabíamos que nuestra victoria ya se acercaba. Yo creo que fue un momento muy bonito, que fue en la mitad del proceso, pero que nos marcó para seguir adelante. Porque el Señor es así, nos da más carga de la que el ser humano pueda llevar. Y creo que en ese momento quizás me sentía muy cargada y el Señor dijo, estoy contigo.
Qué bonito escucharlo, hermanos. Muy emotivo, muy impactante, por supuesto, todo lo que ustedes vivieron. Y eso nos demuestra, y meditaba mientras lo escuchaba atentamente, lo frágil que es el ser humano. Muchas veces nosotros creemos que nuestra vida depende de nuestros recursos, de nuestra inteligencia, un sinfín de cosas, y vivimos en una burbuja donde creemos que siempre vamos a vivir igual, y a veces el Señor nos impacta con un shock tremendo, como te pasa a ti, hermano. Pero la palabra del Señor me hacía recordar esto, que está en el Salmo: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y eso me impactaba también de ti, hermano, que te fortalecía siempre, que el Señor iba a estar al lado tuyo, siempre trataste de aferrarte a tu fe, y eso es maravilloso. Y así, de esa manera, también el Señor te iba bendiciendo. Tú nos comentabas que fuiste bendecido por el apoyo y el acompañamiento de muchos hermanos, de familias, como el hermano Alberto, la hermana Patti. Y el Señor así se manifiesta, utiliza distintos medios, distintas personas para demostrarnos que su poder está vivo, sigue estando vigente, y que, como lo decimos muy latente en nuestra iglesia, que Dios sigue sanando hoy. Isa, preguntarte a ti un poquito, que nos puedas comentar. A veces a la esposa, a la que está más cercano, al que está sufriendo, le toca ser un acompañante, le toca ser el pilar en estos casos. Y cuando se quedaron solos ustedes dos, después de esta noticia impactante que reciben al inicio de que él tenía un cáncer, ¿qué pasó por tu mente? ¿Qué pensamientos se te pasaron? ¿Qué se dijeron entre ustedes? ¿Y cómo fue para ti vivir todo este proceso? Bueno, David, fue demasiado fuerte. Como contó al comienzo Manuel, lo mandaron a hacer una serie de exámenes, pero había un examen que era el general, que se llama PET, que es un examen como un escáner ¿Ya? de resonancia, donde te muestra de cabeza a pies si tienes ramificado o hay algún otro tumor. Entonces, a ti te puede salir un ganglio aquí, pero puedes tener un tumor en otra parte del cuerpo. Entonces, el médico, cuando le mandó a hacer ese examen, mandó a hacer eso. Y cuando yo lo fui leyendo, estaba muy contenta porque decía pulmones sano, hígado sano, iba diciendo todo normal. Pero solo apareció acá que había algo. Y cuando le mandan a hacer la biopsia o el punzón que habló, ese era clave. Y demoró 10 días. Y cuando llega por correo. Yo lo leo, lo abro, empiezo a googlear, como hacemos mucho, empiezo a ver el resultado, y el resultado era muy, muy adverso. En ese momento me pasó algo que no me había pasado antes en mi vida, que me quebranté a lo sumo. Sentí que era conmigo, que tocaba a la persona que yo más amaba. Y yo dije, si Dios permitió esto, ¿qué quiere conmigo? Recuerdo haber echado a Manuel de la habitación, haberme encerrado con llave, haberme quebrantado a los pies de Cristo y haberle dicho, ¿qué quieres conmigo, Señor? Pensando de que era conmigo. Y como lo dije contándolo en la iglesia, patudamente dirigiéndome al Señor, sin entender que lo bueno y lo malo proviene de parte de Él y por la autorización de Él, para que nosotros podamos acercarnos más a Él. Amén. Pero en ese momento lo entendí arrodillada a sus pies. Volví en sí, en el momento me levanté, fue la única vez que lloré de esa manera. Pero estaba mi corazón, como dice, mi alma había descendido a lo sumo. Y ahí fue el Señor que me levantó, abrí la puerta, hablamos con Manuel y luchamos desde ese mismo segundo. Pero en ese momento tengo que decir, ¿qué pasó? Pasó el quebrantamiento que un hombre puede pasar, como muchas historias a través de la Biblia las leemos. Uno a veces piensa que tiene la fe, que ha leído tanto, sin embargo, en la prueba, por eso debemos empatizar con aquel hermano que está en prueba. Así es. Y creo que, como se lo dije hace poco a un hermano, si el Señor nos puso en esta batalla como soldados, porque así creo que nos puso, y así como también Manuel tuvo un sueño antes de entrar en todo este proceso de que él recibía muchos disparos, pero los esquivaba y ninguno le hacía daño. Así pienso que fue este tratamiento, como que fueron una serie de disparos quizás a esa zona mala, pero que gracias al Señor no hirió nada malo. Nada bueno, perdón. Entonces, él pudo salir victorioso gracias a la ayuda del Señor.
Entonces, creo que dentro de un matrimonio, de una familia, como dicen muchos, tiene que ser un pilar, tiene que haber un pilar. Pero todos somos seres humanos que nos quebrantamos, que nos debilitamos, somos seres débiles. Y si hay algo de fortaleza en nosotros, no proviene de nosotros, proviene del Señor. Y a través de eso también nos enseña a compartir esa fortaleza, esa fe que nos inyecta el Señor con otros que también lo necesitan. Porque esto es así. Esto es un efecto dominó, como digo yo, y permite que esto se pueda elevar. La verdad es bastante emotivo recordar cada momento, pero el Señor nos ha ayudado y si estamos aquí es por la misericordia del Señor. Sin duda son palabras muy, muy fuertes que impactan nuestra vida porque, como decías tú, Isa, solamente el que vive la prueba puede sentir lo que ustedes sintieron realmente. Uno tiene que simpatizar, tiene que tratar de ponerse en el lugar del otro para poder apoyar, dar palabras de ánimo, porque sin duda recibir una noticia de esta manera impacta tremendamente sus vidas. Y me alegro también de que se hayan podido sentir acompañados, se hayan podido sentir fortalecidos en su fe de las distintas maneras que ustedes pudieron sentirlo. Y ya para ir concluyendo lo que fue su testimonio, Manuel, coméntanos un poquito qué ocurrió al final del tratamiento y la intervención. Cuéntanos ese momento, el momento del milagro, cuando los médicos, a ustedes mismos, les dan la noticia de que ya no hay cáncer. Mira, luego de la última quimioterapia, que fue el 1 de septiembre, tenía que esperar 3 meses, porque debería en 3 meses desaparecer todo lo que me habían inyectado, todo tenía que desaparecer para poder volverme a hacerme ese tratamiento, o sea, el PET que decía mi esposa recién, que es un escáner completo nuevamente, donde te inyectan algo para que identificar dónde hay un tumor. Eso fue lo que hicieron la primera vez. Y recuerdo que fue el día 3 de diciembre que fuimos, pedí la hora para poder hacerme ese examen y fuimos los dos. Y me acuerdo que entré, iba con mucho, mira, con fe, pero también en algún momento también dije con temor de que salga algo que no salga como uno lo esperaba. Pero lo mismo que hice la primera vez, clamé al Señor cada vez que me estaban inyectando, porque te inyectan, te ponen en un berger y te traen unas cosas grandes y te inyectan algo a la vena y tenés que estar 1 hora porque eso tiene que circular por todo tu cuerpo y luego te meten al escáner, que ahí está otra hora más en un círculo metido así como, y ahí pasa la máquina y va dando vueltas y te van sacando y yo cantaba, le cantaba al Señor porque no podía hablar, pero le cantaba en mi mente, Señor, lo único que... Y así pasó la hora, y cuando me sacaron, y me acuerdo que Isabel me contó que ella estaba pidiendo y decía que ya no quería que más me pusieran más cosas en el cuerpo. Y yo decía, ya no más, Señor, por favor. Luego que me hicieron ese examen, tenía que esperar, pedir otra hora con el doctor de radioterapia para presentar el resultado. Eso fue el día 19 de diciembre, día viernes. Nos citaron a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. Y fuimos, esperamos un poco y nos llama el doctor, que pase el paciente con doctor Alba. Entramos los dos con alta fe. Ese día llegamos, habíamos orado mucho, salimos de la casa con la oración y mientras estábamos esperando también estábamos orando, estábamos clamando y entramos y el doctor me dijo, ¿cómo te sentís? Bien, doctor, le dije, me siento bien. Me dijo, ya, aquí vamos a ver la verdad. Y él me muestra, me dijo, vamos a ver primero
cómo tú llegaste. Y me muestra en su pantalla de computador, me muestra el examen que yo me hice y donde arroja que esta zona estaba amarilla, ¿cierto? Amarilla, grande, y así. Me dice, ya, tu tumor era de tantos centímetros, punto. Y en otra pantalla me dice, y este es el que te fuiste a sacar el otro día. Y me lo muestra y hace la misma, porque van como de menos a más, ¿sí? Y pone la misma imagen donde estaba el tumor y donde no estaba el tumor. Y me dijo, cabro, porque me decía así, cabro, estás sano. Y nos miramos con mi esposa y en ese momento dimos gloria a Dios. Amén. En ese mismo preciso instante dimos gloria al Señor porque ya no le importaba nada. Ya no le importaba dónde estábamos. Queríamos glorificar al Señor, queríamos ver ese examen sano. Todo lo que le habíamos pedido al Señor, que hiciera su milagro, que pusiera su mano en mí, que pusiera esa sanación que tanto estamos esperando. Y lloramos con mi esposa y me dijo, está sano, se fue el tumor, está ahí completamente, vayan a celebrar. Me acuerdo que dijo, vayan a celebrar, y me dio un abrazo el doctor y me dijo, chao. Yo creo que fue una alegría para ellos También, claro. que un paciente que venía con un tumor cancerígeno y maligno se pueda ir sano, que el tratamiento fue un éxito, que lo que ellos habían puesto, porque ellos hacen como una junta antes para ver de qué manera pueden tratar cada cáncer, no son todos iguales. Claro. Entonces el diagnóstico fue ese, que tenían que hacerlo, porque también al principio también me dijo, mira cabrón, yo puedo hacerte todo esto, lo que yo te voy a hacer, en 1 año, pero no puedo perder el tiempo, te lo tengo que hacer en 2 meses. Y tiene que ser día tras día, día tras día. No puedo dejar día sin hacerte la radioterapia y tenés que hacerte las 3 quimioterapias. O sea, tiene que ser bombardeado. O como ese sueño que estaba recién contando mi esposa, que yo estaba cerca de mi casa, antigua casa, y estaba con mi hermano menor, y pasa alguien en moto y empieza a disparar. Y yo lo único que hago es Esquivar. como esquivar las balas. Y luego mi hermano me dice así como, ¿te pasó algo? Y yo le dije, no me pasó nada. Ese sueño yo se lo conté antes que empezáramos el tratamiento a mi esposa. Se lo comenté a mi pastor también en una comida que tuvimos, en un almuerzo que tuvimos. Se lo comenté, pero tú no sabes realmente cómo descifrar quizás ese sueño. Pero cuando pienso que fui como atacado todos los días, día tras día, sentí que eso era, que todo lo que me hicieron y lo que no me dañó fue que no me dañó todo mi cuerpo, porque podía haberme dañado otro órgano, la radioterapia y la quimioterapia. Y cuando el doctor también nos dice en la última, cuando nos dice que estaba sano, él lee también, cerebro bien, pulmones buenos, todo estaba en orden, todo, o sea, todo, no había amígdala simétrica, estaba todo tal cual, como si no hubiera pasado nada. Entonces fue fantástico ver ese resultado. O sea, igual Isabel lo había googleado, como Sí. lo había dicho delante, pero necesitamos lo que el doctor nos dijera en ese momento. Y como recién te comentaba, dimos gloria a Dios, me dio un abrazo, vayan a celebrar porque era maravilloso. Nos fuimos llorando para allá y Isabel no paraba de llorar. Y como comenté ese día, cuando di la gracia al Señor, ya no, el carnet que yo tenía, con ese carnet yo podía no pagar el estacionamiento. Y ese día no me dieron el pase para pagar el estacionamiento. Entonces tenía que pagar el estacionamiento y Isabel me dice, con gusto pago el estacionamiento porque voy tan contenta, iba llorando. Y cuando yo espero para pasar a la caja,
el joven que estaba ahí me dice, ¿quién llora? Y se asoma, yo le digo, es mi señora que llora de alegría, sí, porque fui sanado, ya el Señor me sanó. Amén. Y él me dice, tome, está pagado. Qué lindo. Y cuando me subo al vehículo, yo le dije, mira, no pagué nada. Y ella dice con tanta ganas, mira, hasta lo último el Señor nos paga. Y nos ponemos a llorar porque ya no podíamos llorar más que de alegría, porque todo el sufrimiento, todo el dolor, todas las lágrimas, el llanto, todo lo que habíamos clamado en ese momento, lo veíamos reflejado solamente en una palabra que dijo el doctor: cabro, estáis sano. Y para nosotros fue una alegría tremenda nacer de nuevo, poder volver a estar completamente sano, sentirse sano, poder sentir tu gusto, como decía delante, volver a estar, valorar todo lo que uno de repente no valora, porque eso es valorar lo que no valoramos. De repente no valoramos en la mañana abrir los ojos, sentir tus manos, sentir que tenemos nuestro cuerpo, sentir que está mi esposa al lado. A veces uno se levanta y ya me tengo que levantar otro día, pero no saben cuánto significa poder abrir los ojos. Así es. Porque yo pensé en algún momento que no iba a abrir más mis ojos, porque esta enfermedad es así, pero el Señor cambia realidades de un día para otro. Amén. Él hace porque Él es el dueño de la vida. Amén. Y estamos en este lugar porque, así como le dije al hermano Moisés ese día, porque él tenía un cáncer en su rodilla, yo le dije, cuando me dijo, ore por mi hermano a las 7 de la mañana que se lo llevan al quirófano, yo le dije, no se olvide, hermano Moisés, que si usted se recupera, ojalá que usted vuelva como aquel leproso que se devolvió a darle la gracia al Señor para certificar lo que el Señor había hecho en usted. No sea como los otros 9 que se fueron. Amén, hermano, voy a volver. En este momento no sé nada de él, pero sembré una semilla, y porque quizá el Señor quería que ese hermano o esa alma volviera al redil. Y quizás muchas personas que pasé o vi en ese momento, porque hablarle de Dios en ese momento a varios, quizás también fui un instrumento para Él en ese momento, porque esa alma debería salvarse. Así como utilizó a Isabel como instrumento para que yo entrara al camino del Señor, yo también quizás fui un instrumento para que esa alma Amén. no se perdiera y pudiera volver nuevamente a ese redil tan maravilloso que es el camino del Señor. Amén. Muchas gracias, hermano, por comentarnos tus palabras, tus testimonios, tu experiencia. Sin duda ha sido un capítulo muy bendecido, muy emotivo a su vez también, por sus palabras, por su testimonio, y quiero agradecerte por eso, porque tus palabras, como dice el título de este podcast, sin duda tu testimonio va a edificar a mucha gente, va a bendecir a muchas personas. Y para ya ir concluyendo, hermano, te quería pedir algunas palabras también, pero antes de eso preguntarte, ya después que tú pasaste todo este proceso, ya que estás sano y puedes servir fielmente al Señor, ¿qué sientes tú en tu corazón cada domingo que tú entras al templo? Cada vez que tú puedas coordinar, cada vez que tú pasas la ofrenda, al recordar que viviste un proceso tan difícil y ahora tienes la vida, la salud y toda tu fuerza y disposición para servir al Señor. ¿Cómo cambió tu mente ahora para poder servir al Señor? Veníamos hablando con mi señora de lo mismo. Yo le decía, yo le hice una promesa al Señor. Yo le dije al Señor que me diera vida para seguir sirviéndole. Amén. Y qué más lindo que volver a la iglesia, volver a servirle. Y cada día que me levanto yo le doy gracias. Y cada vez que estoy en la casa del Señor, trato de hacerlo
con todas mis ganas, porque yo cuando estaba pasando ese proceso, yo me imaginaba, David, me imaginaba estar aquí en la casa del Señor, trabajando, pasando la ofrenda, coordinando. Para mí volver, cuando me emocioné tanto cuando volví a coordinar, porque yo los vi lejanos, incluso los vi que no lo iba a volver a hacer. Claro. Y para mí, por eso trato de repente de poder inyectarle a los hermanos que no esperen pasar el proceso para sentirse que llegar a la casa del Señor es totalmente maravilloso, de entregarse a Él de cuerpo, alma y espíritu, como dicen, de sentirse que cada vez que uno entra por su atrio es algo diferente. Es llegar a este lugar donde hay paz, hay amor, hay amistad, hay misericordia, y yo vengo con otra disposición. Yo vengo a servirle al Señor. No me importa nada más que fijar mis ojos en el Señor, a servirle a Él, a glorificarlo, a cantarle, porque Él ha sido muy bueno conmigo, con nosotros. Y lo único que yo, ni con toda la plata que yo tenga, puedo pagarle al Señor. Siempre voy a ser deudor de Él. Y qué más que lo más lindo que poder pagarle sirviéndole en su viña al Señor, trabajándole en mi iglesia, trabajando como voluntario en la zona 12, en Mayoco, en todas partes donde el Señor quiere que yo trabaje, ahí en esa voy a estar. Muchas gracias, hermano, por tus palabras. Antes de hacer la pauta de la conversación que vamos a tener el día de hoy, al igual que en los otros capítulos, trataba de buscar una cita bíblica que pudiera concluir en cierta manera cada capítulo, y meditaba mucho porque lo estaba leyendo en el último tiempo también, lo que pasa en el profeta Habacuc. Y lo leo para poder concluir y hacer la última pregunta, Isabel. Cuando nos dicen Habacuc 3, los versículos 17 y 18, dice, muy conocido: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Es una palabra muy bonita y espero que sea de mucha bendición a los que puedan estar escuchando este capítulo, porque el profeta Habacuc en este pasaje bíblico relata estas palabras en un momento de crisis nacional que estaba viviendo el pueblo. Y el profeta sabía que el ejército de los babilonios estaba por invadir Judá. Eso es lo que relata la historia, lo que significaba y lo que iba a significar la destrucción total de todo el sistema que tenían ellos. Y a pesar de que se venían días oscuros para ese pueblo y la pérdida que se iba a generar, el profeta decide que su alegría no era emocional y no era circunstancial. Y él elige lo que decía el último, gozarse en el Dios de su salvación, porque aunque todo vaya mal, aunque todo no esté bien, era Dios el que se iba a mantener fiel, incluso en el vacío, incluso en los momentos de mayor tempestad, incluso en estos momentos de guerra. Y muchas veces nosotros también pasamos por esos momentos de valles, como también nos enseñan los salmos, y el Señor nos dice que Él está con nosotros. Y al igual que el profeta Habacuc, creo que estaba, al igual que pueden haber sido tus palabras, que aunque faltase todo, tú te vas a alegrar en el Jehová y sí, te vas a gozar en el Dios de tu salvación. Isa, para concluir, antes de terminar, algunas palabras, algunos consejos para el que quizás pueda estar viviendo algo similar. Hay personas viendo este podcast, no sabemos a cuántas personas puede llegar, incluso puede ser que llegue a personas que no son cristianas o a personas o hermanos que estén viviendo algo similar. ¿Qué mensaje le podrías entregar a los que hoy quizás recibieron un sobre con un mal diagnóstico o los que están enfrentando una pérdida? ¿Qué les dirías a ellos basándose en lo que ustedes han vivido? Sí, gracias, David. Mira, hay un salmo que hubo un devocional que por audio partió un hermano, un amigo en Cristo, que le envió por audio en su inicio del tratamiento manual, que es el Salmo 23. Y parte diciendo: Jehová es nuestro pastor, nada me faltará. No dice el nuestro, es Jehová es mi pastor. Primero, hacerlo nuestro. Personal, declararlo como es mi pastor. Lo dijo con una convicción, sabiendo David en ese salmo que él había sido pastor de ovejas y había peleado con osos, con leones. Entonces sabía quién era su pastor. Lo comparó con su
pues su trabajo, por decirlo de alguna forma, y entendiendo que el Señor tiene el control de todas las cosas, que nosotros no tenemos el control. Creo que algo que yo he aprendido en mi vida a través de muchos procesos, que Él tiene el control de las cosas, y aquellos, como tú decías, hermanos, que están viviendo esto, en el verso 6, el devocional decía, del mismo Salmo, decía, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y creo que eso es fundamental, el bien y la misericordia. Cada oración que teníamos con Manuel, acudíamos a esa promesa de que el bien y la misericordia nos seguían todos los días de nuestra vida. Y con esa fe, cualquier hermano que esté cimentado en la fe que es Cristo va a tener respuesta, porque a veces nos hacemos propiedad de las cosas malas, y no, tenemos que hacerlo propiedad de lo bueno, de este camino, de esta luz, de esta palabra que es Cristo. Entonces, a través de la Escritura, hay otro verso que me gusta mucho, que también es un salmo. Perdón, aquí yo lo tengo anotado, dice Salmo 139. Y dice, mi embrión vieron tus ojos, el verso 16, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar Amén. una de ellas. Y esa es mi fe, que el Señor vio el embrión de Manuel, que vio el embrión mío, que vio tu embrión, el embrión de mis hermanos, aquel que está sufriendo quizás. El Señor no se ve la vida, la más pequeña. Hoy día es tan atingente que el mundo quizás no valore la vida, pero yo sé que Él es la vida que le devolvió a mi esposo. Cuando orábamos a través de la palabra, podemos citar, tú citaste a Habacuc, también hay una parte donde habla de Goliat. Yo decía, este incircunciso, le decía, ese tumor no pertenece al cuerpo de Manuel. Señor, que la piedra, decía yo, por el rayo, ataque solo al incircunciso y no a otra parte del cuerpo. Entonces, por fe vemos la victoria. Porque eso es fe, ver algo que no está ahí palpable en el momento. Hay que hacerse de esa fe. Hoy día quizás la tenemos un poquito dormida, pero el Señor nos avivó el año pasado en nuestra fe, diría yo. Más allá de que sea un proceso de un valle, es un proceso de avivamiento también, de un avivamiento espiritual. Entonces, aquel hermano que esté sumido en ese diagnóstico, lo que yo diría es que tome fuerzas, pero tome fuerzas no en él, sino en Cristo. Amén. A través de la fe. Y creo que si pasamos por esto con Manuel, él de una manera y de otra, es para que nosotros podamos comunicar esto, para que podamos contagiar a través de nuestra experiencia, que el Señor está con nosotros. Y bueno, y siempre aceptar la voluntad del Señor, pero confiado en que todo plan va a través de la misericordia y que son planes de bien para nuestra vida. Eso yo creo que es fundamental. Amén. Muchas gracias, Isa, por tus palabras. Manuel, las últimas palabras de cierre, quizás palabras de agradecimiento para ya despedir y cerrar este capítulo. Bueno, siempre voy a agradecer a mi amado Dios por tenerme nuevamente de pie para poder glorificarle, para poder alabarle, porque siento que Él es el único que Él tiene en nuestra vida. No hay nadie más que pueda decidir entre en nuestra vida. Él tiene la vida en sus manos. Y yo también quiero decirle a ese hermano que está pasando por un proceso igual o distinto al mío, que tenga fe, que busque al Señor intensamente, que ore por ese milagro, por esa sanación, que a veces se ve difícil. Porque sí, se ve difícil, David, porque se ve un proceso largo, es una tormenta que tienes que pasarla, pero con Cristo es más fácil. Como lo decía de repente, el mundo te dice que después
después de la tormenta viene la calma, pero Cristo te dice que en medio de la tormenta Él te da paz. Y eso es muy importante porque a veces te desesperas dentro de la tormenta, pero Cristo te da esa paz para poder pasar esa tormenta. Y en eso es lo que yo me aferré cuando leí eso, donde me decía que dentro de la tormenta el Señor te da paz. Me aferré y dije, Señor, dentro de la tormenta dame paz para poder pasar la tormenta, porque me faltaba mucho para pasar la tormenta. Y le digo a los hermanos o las personas que están viendo este podcast que lo único que tienen que hacer es orar, pedirle al Señor, y el Señor va a hacer misericordia, porque no hay otro ser en el mundo, no hay otro ser en una galaxia que sea tan poderoso como nuestro Dios. Él pelea por nosotros, Él da victoria, Él gana, como te digo, gana batalla. Él es el único que puede hacer todas las cosas. Para Él no hay nada imposible. Así que esta noche, bueno, te doy las gracias a ti por la invitación, en nombre de mi esposa y el mío, a toda la gente que también está detrás de cámara, también agradecer que hayan estado en este día. Bueno, y queremos despedirnos junto a mi esposa, agradeciendo al Señor por lo maravilloso que Él ha sido en todo el año pasado y este tiempo también, que es un nuevo renacer. Siento que es una nueva vida, es un proceso que vivimos, pero que tenía un propósito, y siento que el propósito del Señor era que acercarme más a Él, y quizás hay muchos más propósitos que vienen junto con esto, con la tormenta, porque el Señor nos prepara. No te lo va a dar fácil el Señor, no te va a dar la bendición de la noche a la mañana. Se tiene que preparar. Es como cuando el oro es probado en el crisol. Así como tú decías, y aunque la higuera no florezca, tenemos que alabar al Señor, porque el Señor en todo momento, porque no solamente en los tiempos buenos tenemos que alabarlo, porque cuando estamos pasando por momentos malos hay que alabarlo, porque en el momento donde estamos mejor hay que alabarlo con más ganas, hay que levantar nuestros brazos y poder decirle gracias, Dios mío, gracias por lo que hiciste, gracias porque me diste nueva vida. Así que bueno, para el Señor sea la honra y gloria, te doy para siempre y para nosotros su misericordia. Gracias, David. Manuel y Isabel, queremos agradecerles profundamente por la transparencia, por el amor con el que nos han compartido su testimonio. Nos bendicen profundamente. Yo quiero que, al igual que en los otros capítulos, le demos un aplauso a los invitados, porque de verdad nos han bendecido mucho, y esperamos que, como dice el título de este podcast, su testimonio edifica a muchas personas. Orábamos al inicio de que este podcast quizás pudiera llegar a muchas personas, y es nuestro deseo que este programa sea de bendición para muchas personas, no solamente para los hermanos de nuestra iglesia que conocen en parte su testimonio, sino que para todos los que lo vayan a oír, cristianos, no cristianos. Ustedes me decían que quizás hay gente expectante que no es cristiana, que está esperando este capítulo, así que esperamos que sea de gran bendición para ellos. Así que muchas gracias, hermanos, por compartirnos sus palabras. Nos bendice mucho, Isa, ver cómo tu caminar, como lo hablábamos al inicio, con nuestros pastores, la primera de la granja, la cisterna, Puente Alto, ver esa fidelidad que sin duda creemos que tiene una recompensa, que el Señor les va a bendecir mucho. Y también recordarnos a través de su experiencia, a través de tu diagnóstico, hermano, que a pesar de lo crudo que pudo haber sido esta experiencia, tu voz sigue siendo un instrumento para coordinar, para ofrendar y para bendecir a esta iglesia. Así que muchas gracias, hermanos, por estar con nosotros. Y de esta manera concluimos lo que fue este cuarto capítulo. Esto fue Testimonios que Edifican, un espacio donde las historias reales nos recuerdan que Dios sigue obrando y que Dios sigue sanando hoy. Con este testimonio de fidelidad y victoria cerramos con broche de oro lo que es la primera temporada de Testimonios que Edifican. Queremos agradecer
agradecerle profundamente, como decía anteriormente, a Manuel y Isabel por abrir su corazón el día de hoy, pero también agradecerle a todos los que estuvieron en los capítulos anteriores, en el primer capítulo, a hermano Francisco, a la hermana Jessica, a hermana Sara, al hermano Carlos, a Jocelyn y a mis hermanos que estuvieron en esta tarde, por bendecirnos con su experiencia. Agradecerle a nuestra congregación, a nuestros hermanos que estuvieron detrás de cámara, ayudándonos en todo momento en los distintos capítulos. Hubo un equipo detrás de planificación, de ejecución, de orden, así que agradecemos a todos los que estuvieron ayudándonos y acompañándonos en este breve viaje que hicimos de 4 capítulos, que esperamos que, si es la voluntad del Señor, poder seguir y continuar más adelante. Comenzamos con este proyecto con el deseo de mostrar que Dios sigue obrando hoy, igual que en los tiempos bíblicos, al igual que en la época de los profetas, al igual que en la época de sus discípulos. Hemos escuchado historias de sanidad, de restauración familiar y de perseverancia que nos recordaron que en nuestra iglesia, la iglesia Tercera de Puente Alto, hay un Dios vivo. Gracias también a nuestros pastores Claudio Moreno y María Isabel Gutiérrez, por la visión, por el apoyo constante desde el inicio, desde antes. Nos tomaremos un breve tiempo para recargar energías y para preparar lo que vendrá, pero no olviden que su historia, la historia de mis hermanos, también puede ser un testimonio que edifiquen a otros. Que el Señor les bendiga grandemente y nos vemos en una próxima oportunidad. Testimonios que edifican.